Fermín, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, no sé si quieres hacer algún comentario en torno a este hecho. Bueno, es una situación dolorosamente recurrente. Pero tú también has pasado por eso. Ya este año fueron 29.000 homicidios, este año. Y el año pasado, este año quise decir el 2016, 29.000 homicidios. El 15, 28.000 homicidios. El 2014, 27.000 homicidios. Pareciera que esta línea de producción, una cosa infernal, malvada, de perder la vida arbitrariamente, violentamente, se ha convertido en una especie de modo cultural. Cuando un muchacho de 20, 21 años, Vladimir, ya tiene 6, 7 muertos encima, y no solamente que ya ha asesinado 6 o 7 veces, sino que eso le ha hecho ganar el respeto en sus grupos de pertenencia, y es visto como una persona que comanda a muchos otros que hacen la misma actividad, que son asesinos, que son delincuentes. Estamos en medio de un problema muy grave. Más allá de la inseguridad que la familia venezolana está viviendo, hay un problema de valores muy severo, porque ese hombre de 20, 21 años que ya lleva 7 muertos en una vida tan breve, bueno, simplemente la vida para él no es un valor. Él sabe que él va a morir así, ni la cuida, ni le importa. Así que respaldo esta preocupación tuya por el problema del desarme. En estos últimos 20 años en Venezuela hemos tenido un sinnúmero de proyectos de desarme, todos, absolutamente todos, insuficientes, fallidos. Yo diría, Claudio, que no han llegado ni a fracasar. No, ni los han instrumentado. Aquí el comercio de armas y el comercio de municiones es algo que está a flor de piel en todos los vecindarios de Venezuela. Y cuánta gente de los muchachos o de las personas que portan un uniforme, sea un uniforme del ejército, de la guardia o de alguna policía, no trafican con esas municiones y esas armas. Entonces el asunto del desarme, el saneamiento de los cuerpos policiales, la responsabilidad directa de los funcionarios, una persona que esté de ministro del Interior, una persona que esté de director de seguridad, no es quien comete el crimen, pero tiene una responsabilidad, tiene unas cuentas que rendir y no rinden cuenta alguna. El problema de la educación, yo recuerdo mucho en la década de los 60, los 70, al menos en lo que corresponde a mí, que era un niño y luego un adolescente en esa época, en el mundo político para nosotros era muy importante la educación laica. Habíamos heredado toda esa cultura programática y todas esas bases filosóficas del mundo europeo, donde en la Edad Media, a lo largo de muchos siglos, la Iglesia tenía el poder real, y no solamente el poder espiritual, sino el poder terrenal, que la había conducido a la educación y a otras instituciones a su cargo. Y se desarrolló algo que se pensaba muy novedoso, que era separar a los valores religiosos de la educación. Incluso en países como España y Estados Unidos, muy cercanos a nosotros, tanto por nuestra herencia cultural española como por nuestra cercanía cultural con los Estados Unidos, pues han retirado crucifijos de los salones, han dado casi que reconocimientos, porque la educación religiosa se ha distanciado, se ha erradicado. Entonces yo digo que así como hoy día tenemos que luchar por el saneamiento de los cuerpos policiales, por una política de desarme, por acabar con estas medidas absurdas como la zona de paz, que eran guetos donde los delincuentes podían seguir traficando y matando, y de esa manera el gobierno pensaba que lo hacía bien. También hay que regresar a hacer un pacto con la gente que cree en los valores, con las iglesias, con la gente que sabe que los seres humanos estamos gobernados por
por nuestros impulsos, por nuestros ánimos, por nuestras creencias, no solo por nuestras circunstancias. Entonces hay que incorporar también a las iglesias a la lucha de los valores. Es hora de promover, fue siempre hora, pero hoy es más que urgente, un programa nacional de ocupación del tiempo libre. Mire, los niveles de deserción y de absentismo escolar son unos niveles catastróficos que rayan en lo inverosímil. Quienes vamos con frecuencia a diferentes barriadas, vecindarios, en cualquier lugar del país, vemos cómo a las 10, 11 de la mañana, hora escolar, bueno, muchachos de 12, 14, 15 años andan como si fuese fin de semana. Es un asunto sumamente grave este. Y luego lo dejo de último solo para cerrar el comentario porque sé que tenemos muchas cosas que abordar. Es insólito que sabiendo nosotros que hay una correlación, que hay una concomitancia entre miseria, entre abandono, entre nivel casi que de despojo en la pobreza, hay una concomitancia entre la pobreza y el delito. Es decir, no porque los pobres sean delincuentes y los que tengan fondos, no, eso no es lo que estoy diciendo, sino porque cuando usted está desamparado económicamente, cuando usted está a la intemperie, que no tiene nada que perder y unos muchachos en la casa, usted puede caer con más facilidad en tentaciones y usted es además mucho más proclive a aceptar aquellas ideologías según las cuales tenemos que ganarnos la vida de alguna manera. Entonces lo económico se convierte en una cosa azarosa. Vamos a vender una droga, vamos a robarnos un carro. Es un azar, no es un oficio en la vida. Entonces también los niveles de pobreza a los que hemos llegado en estos últimos 15 años han hundido al país. Con propaganda y con maquillaje no se puede ocultar esos niveles de pobreza que son una de las causales de todos estos asesinatos. Vamos a hacer una pausa. Al regreso continuaremos. Bueno, continuamos conversando con Claudio Fermín. Claudio, habíamos dejado pendiente algunas cosas, ¿no? Uno de los temas, el mensaje del presidente, por supuesto, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y estas dos figuras que han generado mucha polémica, el desacato por parte de la Asamblea Nacional y el abandono del cargo dictado por la Asamblea con respecto al presidente Nicolás Maduro. Ya llevamos bastante tiempo, 18 años, es poco tiempo en la vida de una nación, pero es mucho tiempo para que un equipo gobernante esté al mando de todas las decisiones públicas. Llevamos ya 18 años, los resultados, en la opinión de muchos de nosotros, son resultados muy precarios, yo diría que incluso resultados dañinos, ruinosos. Si uno tuviese que describir la situación general del país, la palabra ruina se nos viene a la mente a algunos. Yo veo al país muy descompuesto, realmente muy trastornado. Entonces es necesario para que Venezuela progrese, para que la gente viva bien, para que los venezolanos disfrutemos de un mínimo de calidad de vida, cambiar las políticas económicas, cambiar a los gerentes de los diversos servicios públicos que no funcionan. Es realmente terrible lo que pasa en Venezuela con los servicios de gas, con los servicios de electricidad, con los servicios de agua potable, con los servicios de seguridad. Es urgente que en Venezuela enfrentemos el caos urbano. Las ciudades generalmente son en diferentes países una especie de vitrinas que las naciones muestran del grado de desarrollo que han alcanzado, lo urbano. Sin embargo, en nuestro país las ciudades representan un caos y una descomposición tremenda en la manera de vivir. La inflación, el costo de la vida, es algo terrible, ¿no? De tal manera que un cambio para que estas cosas se superen, no es un cambio de Pedro por Juan, sino para lograr un cambio es necesario hacer un esfuerzo. Mi opinión, Vladimir, es que se ha estado haciendo el esfuerzo en el camino equivocado. En ambos sentidos, tanto gobierno como oposición, en ambos bandos. Me has preguntado por lo de la declaración del abandono del cargo. Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que el mejor esfuerzo para alcanzar cambios concretos, cambios con los pies sobre la tierra, cambios que puedan aportar a ir mejorando calidad de vida y a ir usando mejor los recursos públicos, a mi juicio el mejor camino son las elecciones de los gobernadores. Que por cierto, este tema de la elección de los gobernadores, que es la que propongo
a la que le demos prioridad, que luchemos por ella, que reclamemos su convocatoria, que seleccionemos a los más representativos, que discutamos un temario regional, la creación de la hacienda pública regional, la promoción de las empresas locales y regionales y no la imposición de pequeñas mafias económicas que van como absorbiendo todos los contratos regionales de obras públicas, en la búsqueda de los talentos autóctonos en cada región y municipio. Bueno, este temario de las elecciones de gobernadores ya fue desestimado el año pasado. El año pasado se lanzó la tesis del referendo revocatorio. Recuerdo muchísimo que en este programa, en un set distinto, pero en tu programa, yo lo dije en 2 ocasiones, una vez a principio de año y otra vez a mediado de año, que el referendo revocatorio era una oferta engañosa. Porque así como el artículo 72 lo establece, el artículo 233 le daba la salida al poder establecido como para diferirlo, guaralearlo, y eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿cómo es posible que esto no se haya advertido? Y así como el año pasado, en aras de tratar de calmar, de saciar ese reclamo que se hace, que queremos cambio ya, se le ofreció al país un mecanismo que no prosperó. Yo lamento que este año se le esté ofreciendo una quimera. El 9 de enero, el 9 próximo pasado, se declaró ese abandono del cargo. Es decir, el 9 de febrero, según los proponentes y los declarantes, el 9 de febrero deberíamos tener elecciones. Ya hoy es 16 de enero y todo el país sabe que eso no se va a dar. Lo más grave, yo escuché a uno de los proponentes decir en la Asamblea Nacional que yo sé que esto no va a ocurrir, pero yo lo propongo. O sea, ¿cómo una persona puede proponer algo que es inviable? ¿Cómo se puede lanzar un país al abismo? ¿Cómo se pueden sobredimensionar las expectativas de los ciudadanos como si se pudiese jugar con la motivación colectiva? El camino para el cambio, claro, no es el cambio absoluto del Poder Ejecutivo Nacional, pero lo que tenemos a mano, y creo que la política hay que enseriarla, hay que hablarle a la gente con la verdad. Lo mejor que tenemos a mano, en mi opinión, es promover la elección de gobernadores, con lo que lograríamos que los venezolanos de todas las entidades federales, de 23 entidades federales que tienen elección de gobernadores, puesto que en Caracas no la hay, bueno, que evalúen a sus gobernadores, que traten, es el momento como para decir, este lo hizo mal, este lo hizo regular, este lo hizo bien, que seleccionen democráticamente a los candidatos a suplirlo si es que piensan que lo correcto es suplirlo, que el cambio del sectarismo, buscar espacios de tolerancia y de amplitud se puede lograr en las gobernaciones, el derroche que hay en las gobernaciones. El otro día me puse a hacer una cuenta, digamos de bodeguero, cuenta con papel y lápiz, y yo estimo que está por encima de los 120.000, es una estimación, 120.000 las personas que cobran sin trabajar simplemente para hacer activismo político en unas 20 gobernaciones. Eso es sumamente grave, eso es un derroche obsceno. Entonces, en las gobernaciones no es todo el poder establecido, pero son espacios de poder donde se pueden instrumentar mejoras a los servicios públicos, se puede combatir la corrupción, se puede fomentar la tolerancia y la amplitud, se puede dar un efecto de demostración, generar un efecto de demostración de cómo podemos conducir venezolanos distintos. No hablo oposición y gobierno, sino venezolanos con otros perfiles, el poder, de tal manera que el abandono del cargo, a mí me parece equivocado. No solamente equivocado, sino que además me parece mentira. Si algo, permíteme decir algo con franqueza, ojalá Maduro hubiese abandonado el cargo, pues es que le hace tanto daño a Venezuela, que ojalá lo hubiese abandonado. La crítica hacia Maduro es que lo hace con frenesí, lo hace mal. Cada vez se atornilla más en los errores, cada vez es más sectario, cada vez es más dependiente de potencias extranjeras, cada vez pone la economía en términos primitivos. ¿Tú sabes lo que es que el abastecimiento de los venezolanos esté dependiendo de unas bolsitas? Un país que se maneja en base a unas bolsitas. Es una cosa absurda. Entonces yo creo que esto no es un buen mecanismo. Creo que además este mecanismo falla a una promesa. La promesa de que la salida fuera electoral. Esta salida no es electoral, esto es un empujón. La salida electoral es otra. Tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Vamos a hablar también al regreso sobre la declaración de la Asamblea como en desacato y la presentación del mensaje del presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia, y otro tema que es muy importante, el de la inmunidad parlamentaria, pero tenemos un tuit que lo vamos a dejar también para el regreso, vamos a verlo.
¿Qué locura es esa de la oposición? Le declaran a Maduro abandono del cargo y ahora pelean porque no entregó memoria y cuenta en la Asamblea Nacional, dice Drivas 2020. Vamos a hacer la pausa y ya lo comentamos. Nuestra etiqueta, Fermín a la una. Bueno, continuamos con Claudio Fermín. Claudio, dejábamos un comentario de Twitter de un televidente que coincidía con tu planteamiento. Decía, bueno, ¿cómo es eso de declarar el desacato y la oposición pelea porque el presidente no fue a presentar la memoria y cuenta ante la Asamblea? Pero eso es parte de un tema que quiero abordar contigo y tiene que ver con el abandono del cargo, pero tiene que ver con la declaración de desacato que ha hecho el TCJ con respecto a la Asamblea. El hecho de que el presidente va al TCJ a presentar su memoria y cuenta. La existencia del Parlamento está en este momento, digamos, en discusión. La existencia real, pues. Sí, eso es un tema dramático. Y por ende la inmunidad parlamentaria que se le alinea allí, se le agrega como alinea. Yo soy de la opinión, ya que tenemos tan pocos minutos, aunque yo tengo el privilegio de una hora de conversación con la audiencia de Globovisión y contigo, pero son pocos minutos debido a la cantera de temas y de conflictos que tenemos. Yo creo que nosotros tenemos que concentrar, los venezolanos, y particularmente los que tenemos la oportunidad de emitir una opinión, y con más razón quienes tienen en sus manos instituciones y decisiones. Tenemos que poner el acento en las soluciones. Tenemos que tratar de corregir los entuertos que estamos viviendo. Y no solazarnos, no hundirnos, simplemente en la cosa morbosa de decir estamos mal, no sirve, pero ¿cómo resolvemos? A mí lo de la Asamblea Nacional, como a todos los venezolanos, nos mortifica, porque con mucha ilusión millones de venezolanos fuimos a votar, independientemente de que algunos votásemos por Pedro o por Juan, con la ilusión de que hubiese una asamblea que legislara y que controlara el gasto. Y legislar y controlar el gasto, hay mucha legislación que hacer. Fíjate que hemos hablado del desarme, de la ocupación del tiempo libre, de poder, aquellos que promueven el valor de la vida y del respeto y la tolerancia, como las iglesias. En mi opinión, tiene que haber un pacto nacional con las iglesias para que nuestros niños reciban esos valores y no seguir nosotros encajonados en los cánones de un laicismo que obedecía a un momento histórico particular en Europa y que creo que fue un gran avance de la historia también, pero los tiempos cambian. Hay mucho que legislar y hay mucho que controlar. Pero el año pasado, yo siento que ese voto que se emitió prácticamente quedó dilapidado. Eso se dilapidó en una gran confrontación. Independientemente que en la oposición podamos pensar, debido a esta especie de solidaridad automática, que la razón la tenía A, y en el gobierno puedan pensar también por solidaridad automática que la razón la tenía B. Pero lo cierto es que la Asamblea Nacional ha sido inhabilitada. Hoy no tenemos Asamblea Nacional. No solo porque el gobierno de manera miserable le niega el dinero para que los diputados cobren sus sueldos, sino porque no existe Asamblea Nacional. Ahí existe más bien una especie de compromiso ético, de compromiso político, de gran valentía, de una gente que va a cumplir con una misión política. Yo digo que la Asamblea se ha convertido en un centro de resistencia contra el gobierno, pero su función como Asamblea, como representación pública, está representando un viento de cambio político, pero es muy limitada. ¿Qué hacer frente a eso? Hay tres alternativas. O usted se conforma con lo que existe hoy, que es tener a la Asamblea Nacional como una piedra en el zapato, de donde se emiten voces críticas y se protesta y hay un cuadro de resistencia, pero está completamente inhabilitada porque Maduro de manera directa la suplió. La Asamblea Nacional fue suplida por el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es un hecho. Eso creo que es un hecho incontrovertible. Entonces la primera alternativa es resignarse a eso y entonces levantar siempre la bandera de decir yo soy el que más protesto, yo soy el que hago los discursos más feroces. Bueno, pero usted está allí inhabilitado. La segunda alternativa es que frente a estas recurrentes violaciones de la Constitución por parte del gobierno, atropellos, bueno, que el memorial de agravio que podemos hacer es de un largo índice, ¿verdad? Porque son muchas las violaciones a la Constitución que están desdibujando el sistema democrático y el modelo constitucional del 99. Bueno, la segunda alternativa es que frente a esto
una fuerza, un tercero, trate de restituir la Constitución, lo que hemos llamado coloquialmente los golpes de Estado, porque frente a las violaciones vienen unos golpes de Estado. Que termina siendo peor el remedio que la enfermedad. En mi opinión termina siendo muchísimo peor, pero digamos, esta es una segunda alternativa con la que muchos venezolanos estamos en absoluto desacuerdo, pero que además no está en control nuestro, incluso para aquellos que están de acuerdo, que son unos campeones en el arte de pastorear nubes, de hablar fantasías. Hablan y hablan sobre cosas que no están bajo su control. Por supuesto, para quienes estamos en desacuerdo, eso ni pensarlo. Pero eso sería una segunda alternativa teórica para poder corregir el atropello constitucional. Y la tercera alternativa, ¿cuál es? La tercera alternativa para resolver este caos institucional, este conflicto entre instituciones que tiene a los venezolanos como Paganini, aunque yo creo que el responsable es el gobierno, pero la manera de resolverlo es que alguien se trague su orgullo, es que alguien se trague su soberbia. No puede ser que porque fulano o mengano van a seguir custodiando su imagen de que son inflexibles, de que son unos grandes gladiadores, no se atrevan a explorar una vía que es sentarse a negociar, no estoy hablando de negocios mercantiles, sino de acuerdos políticos. El diálogo, ese diálogo que fracasó, claro que fracasó, es evidente que fracasó, pero el fracaso de ese diálogo arrastró consigo muchas imágenes públicas. Aquellas imágenes que se habían vendido como que podían resolver las cosas en 6 meses, en 2 días, se fueron al foso. Entonces, para recuperar esas imágenes, para ponerles de nuevo un barnicito de sintonía con la gente, como el país está furioso con ese diálogo, entonces dijeron no voy más al diálogo. La ausencia del diálogo, más que una decisión política en beneficio de lo que el diálogo buscaba, que era liberar los presos políticos, que era traer medicinas y alimentos, que era poder reconstituir el funcionamiento constitucional, la ausencia del diálogo ha sido más bien un paso, una decisión de imagen. Vamos a recuperar nuestra sintonía con la gente disgustada. Pero ese diálogo fracasó. Pero hay que constituir otro, hay que construir otro. ¿O qué vamos a hacer los venezolanos? Los venezolanos vamos a legitimar ahora ante nuestros hijos, vamos a difundir como un valor positivo ante nuestras familias que lo correcto es que los venezolanos nos segreguemos, que no nos hablemos más los que son chavistas y los que somos de oposición. Vamos a continuar con este tema al regreso, Claudio, porque tenemos que hacer la pausa. Pero me gustaría continuar con ese tema precisamente, cómo hacer para rescatar el diálogo. Seguimos todavía, tenemos todavía. Bueno, entonces, ¿cómo hacer para rescatar entonces hay que sentarse. Las personas que tienen en sus manos una responsabilidad tienen que sentarse. Y tienen que sentarse a rediseñar, a hacer un proceso de reingeniería. Ya estamos contestas en que el primer diálogo fracasó. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que falla allí? Los interlocutores, los mediadores, la manera, el formato del diálogo. ¿Qué es lo que está mal allí concebido, Claudio? En primer lugar, nosotros hemos logrado, los venezolanos, tú sabes que en Europa, sobre todo en Europa occidental, en la península ibérica, en Francia, en Italia, en toda Europa occidental, la gente creía que el presidente Chávez era una especie de héroe que había redimido al pueblo, a esos venezolanos que andaban en guayucos por las calles y que nunca en su vida habían visto una cloaca ni habían visto una escuela. El presidente Chávez nos trajo por fin al mundo. Estoy, por supuesto, dramatizando, por supuesto, estoy caricaturizando. Bueno, pero esa imagen errónea que se tuvo en Europa y en los Estados Unidos y en Sudamérica, hoy ha sido sustituido por otra que la dan las cifras. La gente sabe ahora en el exterior que en Venezuela hay una miseria galopante, que en Venezuela hay una sociedad conflictiva, que aquí no funcionan los servicios públicos, que no funcionan las instituciones, que somos un país atrasado, que ya los venezolanos andan en estampida yendo hacia el exterior, pero no yendo hacia Madrid, hacia París, hacia New Jersey o hacia Vancouver. No, los venezolanos andan yendo hacia lo que antes el imaginario político despreciaba, hacia Lima, hacia Guayaquil, hacia Panamá, a cualquier parte menos en Venezuela buscando una oportunidad. ¿Y por qué eso está ocurriendo? Eso está ocurriendo sencillamente, bueno, porque el país está muy mal gobernado, ¿verdad? Muy mal gobernado. Entonces, si nosotros de verdad queremos que esa imagen que se ha cambiado, que ya en el exterior saben que en Venezuela hay un problema serio, ¿usted cree que si nosotros abandonamos, no el diálogo que fracasó, ya ese se fue, pero si nosotros los demócratas decimos que aquí no hay nada que hablar,
esa imagen que se logró conquistar, que quienes son intolerantes es el gobierno, que los demócratas son los que están en oposición, eso sería gravemente afectado. Nosotros no podemos cometer ese error político para hablar tan solo de la variable externa. Tenemos que hacer una pausa, dejamos un tuit pendiente para Claudio Fermín. ¿Cree que la presencia del nuncio ante el TCJ es reconocer que Maduro es todo un demócrata? Pregunta Linda Suárez, eso lo vamos a responder al regreso, ya venimos. Bueno, y continuamos con Claudio Fermín. Por aquí dejaban una televidente una pregunta, y es si la presencia del nuncio apostólico en la presentación de la memoria y cuenta es el reconocimiento que el presidente Maduro es un demócrata. El nuncio apostólico, él es representante diplomático, de paso es el decano del cuerpo diplomático en Venezuela, ¿no? Y esto estoy yo diciendo, haciendo un comentario porque conozco un poco ese mundo. Él está cumpliendo su labor como diplomático, no está emitiendo un juicio de valor sobre el gobierno. Además hay relación entre Venezuela y el Vaticano, pero hay un conjunto de comentarios aquí, Claudio, que yo quiero leer, ¿verdad? Pero si el gobierno no reconoce desde el principio cuando introdujo la ley económica y cuando la negaron, se fue al TCJ, dice José Jairo Galvi. Usted dio la respuesta, doctor Claudio Fermín. Fuimos a elecciones, ganamos la asamblea y no la dejaron controlar ni legislar gobernaciones. Dice, pregunta Katy por aquí. Qué poca seriedad la de los viejos zorros de la política. Se convirtieron en los nuevos gatos sin vergüenza, dice el Ángel. Bueno, una opinión. Lisette Carrera. Tanto la oposición como el gobierno no quieren bien para el pueblo de Venezuela. José Porto. Abandono de cargo más comparecencias de la Asamblea Nacional es igual a Asamblea Nacional en desacato más pido nulidad de actos. Es decir, todos están out. Dice por aquí, hay que derrotar la desesperanza y eso se logra con unión verdadera de muchos sectores, propuestas claras y estrategias de lucha. Linda Suárez, todavía no entienden que la mentira y cuentas de 2016, ¿qué tiene que ver el desacato? ¿Cómo le meten al tema? Dice aquí. Carlos Colmenares, Fermín, excelente, diáfano y ubicado, extraordinario analista, muy pareciera cómplice con tantos errores y demás seguidos. Y finalmente, da gusto observar hablar de este tipo de valores que necesitamos para un verdadero gobierno, dice Francisco Codazzi. Comentarios, Claudio. Mire, el nuncio ha estado en una reunión, como entiendo que ha estado en reuniones con otros sectores. Por cierto, que del hemisferio en el que yo me muevo más, que es el hemisferio de la oposición, siempre hubo una gran amargura porque estábamos muy aislados internacionalmente, porque no se nos respaldaba. Y luego Almagro, como que no lo han tratado muy bien, algunos que pedían respaldo, y como ahora la iglesia que se ocupa, antes había críticas porque estaba distante, ahora se ocupa y también hay críticas. Bueno, cada quien puede tener su opinión, pero yo sí quiero decir algo que es lo que más me duele. Yo no admito que haya venezolanos, no soy chauvinista, no soy chauvinista ni soy aislacionista, pero ¿cómo es eso que hay gente que le encanta hablar? Le gusta hablar con Rodríguez Zapatero, le gusta hablar con Almagro, le gusta hablar con el Papa Francisco, le gusta hablar con los cardenales varios, les gusta hablar con Torrijos y con Leonel Fernández, y no les gusta hablar con los venezolanos. Esta majadería que tenemos ahora, que cualquier compañero nuestro de gobierno o de oposición andan buscando sus vínculos internacionales y les da vergüenza hablar con otro venezolano. Necesitamos una cultura política que busque soluciones, que busque alternativas ciertas. Si la alternativa primera es que la Asamblea Nacional quede inhabilitada, si la alternativa segunda para resarcir esa inhabilitación es que se restablezcan las instituciones por un golpe de Estado, ambas alternativas simplemente miserables para la historia de un pueblo. La alternativa tercera no es perfecta, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero es la más viable, la más inteligente y la más realista, es sentarse a conversar, pero este ya no es el diálogo que fracasó, este es otro, si son otros los interlocutores. ¿En qué sería diferente ese diálogo? Bueno, en primer lugar que hay que reclamar cosas ciertas. Yo he escuchado, por ejemplo, como excusa, como argumento para renunciar al diálogo, que no estaban dadas las condiciones. Y las condiciones que no estaban dadas eran: 1, que no se habían liberado los presos políticos; 2, que no se había corregido la política de permitir auxilios en medicinas y auxilios en comida; 3, que no se había restablecido la normalidad constitucional, el respeto a la Asamblea Nacional y a los electores que votamos por esos diputados. Es decir, esas son las condiciones. No, esas no son las condiciones, esos son los objetivos del diálogo. Eso es lo que tiene que alcanzarse en el diálogo. Entonces,
decir que si no me liberan los presos políticos, yo quisiera que los liberaran todos esta tarde porque están injustamente detenidos. Pero lo que estamos justamente es buscando unos diplomáticos, unos políticos, una gente con capacidad que se siente con el gobierno a establecer condiciones para esa liberación. Lo del hambre en Venezuela, hay hambre. Yo no voy a agarrar el programa para esa letanía. ¿Cómo que hay hambre en Venezuela? Lo de las medicinas. Pero vamos a sentarnos en ese diálogo. Se le deben 6.000 millones en cifras redondas para comerme los miles y las centenas. Se le deben 6.000 millones a diferentes acreedores para que Venezuela pueda recuperar sus líneas de crédito. Y cuando digo Venezuela no digo el Estado, digo miles de comerciantes que perdieron sus líneas de crédito por culpa del control de cambio, por culpa del monopolio del dólar que Maduro ejerce. Él tiene el monopolio del dólar, como si eso lo hubiera trabajado él. Eso es producto del trabajo de los venezolanos y del petróleo, que es de todo, porque él es quien va a distribuirlos. Ese control de cambio hizo perder la línea de crédito a centenares de fondos de comercio. Entonces, en vez de gastar tanto dinero en armamento, en propaganda, en movilizaciones militares y juegos militares necios, en vez de gastar tanto dinero en gorritas rojas y en franela, pues eso no la paga los que se las ponen, esas se las entregan regaladas, debería entonces hacerse un ahorro. Y cómo no, y si lo tenemos que hacer de las gobernaciones y las alcaldías también, pero vamos a hacer un ahorro para sacar ese dinero y recuperar las líneas de crédito para que puedan venir las medicinas. ¿Cuánta gente se está muriendo porque no hay importación de medicina? Bueno, a mí me cuesta conseguir la pastilla para la hipertensión. Pero es que por supuesto que te cuesta y es dañino. Entonces la gente se hace los tratamientos a media o no se los hace, y si se hacen los tratamientos a media, perdieron su consulta médica porque el médico no le dice nada, pero el tratamiento a media no resuelve absolutamente nada. Entonces, estas cosas se pueden lograr en un nuevo plano. Pero si usted tiene, y dame solo un minuto, por favor, un minuto para decir esto, pero si usted tiene una censura como la que tenemos tan grave en Venezuela, le hemos protestado al gobierno la censura que ha reprimido. Tan es así que muchos medios de comunicación y escritores y funcionarios se autocensuran. ¿Por qué? Porque no quieren meterse en problemas. Pero también hay gente que se autocensura, no vayan a decir que es guabinoso, que no está con la MUD, que no es de la oposición. Hay que ver la cantidad de cosas a las que se puede exponer a alguien si emite su criterio. Hay otro tipo de censura. Entonces, la censura hizo metástasis en Venezuela. Hay que hablarle al país con la verdad, hay que decir lo que se cree. Yo, antes que un golpe de Estado, antes que una intervención militar, bueno, tenemos algunos militares más o menos retrecheros, mandones, autoritarios, ya son bastantes. Imagínense un golpe militar. Yo, antes que eso y antes que esta vergüenza que se está pisoteando la voluntad popular, inhabilitando la Asamblea, yo prefiero líderes políticos y parlamentarios que se sienten a desmontar eso. Hay que buscarle una solución, hay que destrancar eso. El país necesita democracia, pero la democracia no funciona en ese caos institucional. Y si usted me fuese a decir a mí que con una marcha o con una protesta o levantando la voz usted resuelve, con eso no se resuelve. Entonces, el diálogo es un mecanismo irrenunciable. Los demócratas no pueden renunciar a los consensos y los hombres de Estado no pueden renunciar a buscar soluciones. No te quiero censurar, pero no podemos encadenar, tenemos que hacer la pausa. No, está muy bien. Un tuit por aquí de David dice: ¿cree usted que es posible la salida constitucional de Maduro y cómo se podría lograr eso? Y vamos a la pausa, nuestra etiqueta Fermín a la una. Me gustaría también comentar a propósito de lo que tú has dicho de la censura. Bueno, toda la cantidad de cosas que se dijeron de Henry Falcón por haber planteado precisamente una posición similar a la tuya con respecto al tema del abandono del cargo, ¿no? ¿Cómo no? Y cómo resolver las contradicciones en la MUD, cómo hacer, tú que eres opositor, para que la MUD pueda tener coherencia en su acción de aquí en adelante. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Que ya nos quedan pocos minutos. Vamos a la pausa. Bueno, y continuamos conversando con Claudio Fermín. Por aquí hay algunos comentarios en nuestra etiqueta Fermín a la una. Y bueno, por aquí te dice Luis Páez: Claudio Fermín, el presidente que no ha tenido Venezuela. Pregúntale a Claudio qué opina sobre la repentina liberación de Manuel Rosales y las acusaciones a un nuevo tiempo. Te dicen por aquí, brevemente. Y me gustaría también, con el tema que te planteé, veo que hay una coincidencia entre lo que tú has planteado y lo que ha planteado Henry Falcón. Dijo más o menos lo mismo antes de que se declarara la declaratoria que se hiciera la declaratoria de abandono del cargo por parte del presidente, ¿no? Mire, yo quiero retomar de donde lo dejé para responder eso. Si en nuestro país reinase la libertad,
una libertad real, es decir, no solamente un escenario en el que no se reprima, sino una atmósfera en la que todos nos sintiésemos motivados a aportar y sintiésemos que nuestro aporte, el de cualquiera, el de todos, es un aporte que va a ser recibido, que va a ser analizado, que no va a ser tirado al cesto de la basura. La libertad no solamente genera crecimiento económico, la libertad no solamente genera mejoramiento científico, tecnológico, avances, sino que la libertad genera también mayor satisfacción espiritual. La gente participa. Hay que ver cuánta gente se ha reprimido, se ha escondido porque teme que el CENIAT lo persiga, que le cierren su negocio, o porque teme que le quiten una licencia, o porque teme que lo boten del trabajo, o porque teme que lo metan preso, como hay más de 120 presos políticos. Es decir, la facultad, la atribución de reprimir formalmente, la había exhibido descaradamente hasta ahora el gobierno. Pero yo quiero denunciar que nuestra sociedad está tan descompuesta, hemos llegado a un deterioro de tal gravedad, que hoy día también hay otro tipo de censura, porque la polarización genera esa censura. Entonces, si usted no tiene una solidaridad automática, ipso facto, inmediatamente, con lo que convenga la oposición oficial, si usted no es solidario con todo cuanto dice, usted es un ambiguo, usted es un traidor, usted es un tal por cual, usted es un no sé qué. Y eso ha ido generando una atmósfera, porque a la gente no le gusta ser insultada, a la gente no le gusta ser desconocida en el sentido de que se le aparta. Entonces eso ha ido generando otro tipo de autocensura. Hay muchos mecanismos informales, son los que llamamos sanciones informales en el mundo de las ciencias sociales, ¿verdad? O cuando decimos en criollo, vamos a hacerle el fo a fulano, vamos a hacerle el frío a fulano. Esas sanciones informales se han ido estableciendo muy finamente en el mundo político. Entonces hay un pueblo reprimido y un pueblo que no se expresa. Yo vi que los amigos de Avanzada Progresista, por cierto, me causó, Vladimir, una excelente impresión. Uno todos los días aprende y conoce gente valiosa. Me sentí muy agradado viendo dos entrevistas de Luis Romero. Yo no lo había visto nunca. Una que vi por CNN y otra que vi por aquí, por el canal en horas de la mañana, en una entrevista matutina, exponiendo sus pareceres de por qué cree que el abandono del cargo va a traer frustración, según los argumentos de Romero, y exponiendo los pareceres por qué cree que el abandono del cargo está fundado sobre una mentira. Bueno, sus opiniones me causó una excelente impresión. Entonces, Avanzada Progresista, el partido de Falcón, ha emitido esta opinión. Luis Vicente León. Luis Vicente León, chicos, es uno de esos hombres valientes, que es un empresario privado, pero que con libertad da sus opiniones y las da sin amarrarse a ninguna contención. Entonces, cuando Luis Vicente León dice que este flu está muy bien, Claudio se alegra, pero cuando Luis Vicente León dice que esa corbata es espantosa, entonces Claudio lo ofende. Entonces, esto no puede continuar. Yo invito, porque el beneficiario va a ser Venezuela, a que hablemos con libertad. Y hablando con libertad, no tenemos idea de cuántas propuestas extraordinarias se van a poner en el tapete, de cuántos nuevos interlocutores van a ser tomados en cuenta. Así que estas observaciones críticas que se han hecho a la tesis del abandono del cargo, no las tomen defensivamente, analicen, tómenla como insumos de las reacciones de venezolanos que queremos cambio y además tomen esta propuesta muy modesta que yo hago, pero es práctica, con los pies sobre la tierra. La mejor manera, realista, cierta, ya fue diferida la fecha porque debió ser el 11 de diciembre la elección de gobernadores, pero ya el Consejo Electoral anunció, aunque no ha presentado un cronograma electoral. Ese es un camino mucho más cierto para ir fomentando cambios. Que eso es un camino gradual, es verdad. Esa no es la salida ya, no es salir en 6 meses ni en 30 días, es verdad, pero es mucho más mediata. Yo particularmente creo que hay que ir enseriando, que hay que decirle al país la verdad, por desagradable que sea, pero para prepararnos para esa verdad. La salida era el referéndum revocatorio, pero el referéndum revocatorio fue saboteado por el gobierno porque el artículo 233, que es una artimaña que estaba metida en la Constitución, el gobierno no violó la Constitución, el gobierno simplemente hizo uso de una cantidad de elementos tramposos, de elementos de viveza, de astucia, de
de omisión administrativa para valerse del 233 y darle largas y largas al referendo. Eso fue lo que hizo el gobierno. Entonces, esa Constitución nos jugó una mala pasada, en mi opinión. Y yo creo que el único elemento, ya que el referendo revocatorio no se pudo instrumentar, el único elemento que está sobre el tapete, de verdad, son las elecciones de gobernadores, porque Maduro, a menos que el señor Maduro renuncie y se dé cuenta de que no es una persona apta para el cargo, pero de Maduro habrá que salir el año que viene. Pero este año vamos a escoger buenos gobernadores, buenos alcaldes, vamos a organizarnos, vamos a poner proyectos, vamos a fomentar la unidad de abajo hacia arriba. Yo soy muy optimista en que eso lo podemos hacer. Tenemos un tuit por aquí, vamos a ver qué dice ese tuit. ¿Qué opina de la persecución del comando antigolpe? No, ese tuit no, bueno. ¿Qué opinas de esa persecución? Y por aquí dice también, Maduro que le toca al diputado Gilbert Caro por ser suplente no goza de inmunidad y por ello lo meterá preso por muchos años. ¿Qué opina Bolívar Divisa? Mira, esto del comando antigolpe es una cosa... nosotros tenemos un Ministerio de la Defensa, nosotros tenemos un Ministerio del Interior, nosotros digo los venezolanos en nuestra estructura del Estado, tenemos diferentes cuerpos de inteligencia y de seguridad. A mí me llama mucho la atención cómo el presidente Maduro crea este paralelismo, desmantela la vicepresidencia, porque se supone que el vicepresidente es un funcionario auxiliar, es una estructura auxiliar para él recibir cuentas de los ministros, para él coordinar la administración pública. Entonces él se está desprendiendo de una herramienta gerencial que le auxiliaría, sobre todo ahora que hay 42 ministerios y vicepresidencia, no son 12 ministerios. Entonces el vicepresidente, que debería ocuparse en eso, lo despoja de esa función. Y hace que el vicepresidente, no es que no pueda tener facultades para eso, pero se lo encasqueta al Ministerio de la Defensa, al Ministerio del Interior, creando una duplicidad, y eso me parece gerencialmente un error. Y los primeros resultados de esa misión antiterrorista que le ha dado el presidente Maduro al señor vicepresidente son terribles. Es decir, una persecución contra un muchacho concejal en Maracaibo, contra un estudiante en el Táchira. Es como una callapa contra gente inocente. ¿Por qué no se meten realmente con los traficantes de droga? ¿Por qué no se meten con los vendedores de armas? Con las policías y las diferentes instancias del ejército corrompidas. ¿Por qué no se meten con la corrupción generalizada? Entonces agarran 4 o 5 pagapleitos, que por cierto son inocentes de lo que le están acusando, según he leído. Es decir, no solamente cometen atropellos, sino que nos hacen perder el tiempo, distraen a los venezolanos en eso, como si a los venezolanos se nos fuese a olvidar que hay hambre, que hay desamparo, que hay una gran frustración con estas noticias. Yo lamento eso y ojalá que el presidente Maduro rectifique, y si no lo hace, pues nuestro papel es seguir orientando que eso es un error, y si de algo vale esta segunda instancia de encuentro, de negociación, de diálogo, como se le quiera llamar, es para tratar eso. Mira, si tú eres un trabajador en cualquier empresa, en un aserradero, en Sidor, en PDVSA, donde sea, y yo soy tu patrono, ¿cómo logras tú como secretario de reclamos, cómo logras tus reivindicaciones? Tú puedes poner los carteles y las pancartas que quieras en los pasillos, tú puedes hacer los paros en la calle que tú quieras, pero si tú no hablas con el patrono, si el secretario de reclamo del sindicato no se reúne con el patrono a negociar, a reclamar, a buscar salidas, no hay soluciones. Entonces la oposición en Venezuela, de la que formamos parte millones de venezolanos, es cierto, tenemos que protestar las injusticias, tenemos que mostrar alternativas, pero tenemos que sentarnos con el patrono, permíteme la metáfora, a ver qué salidas buscamos. Yo creo que hay una responsabilidad que hay que ejercer. Muchas gracias, Claudio. A ti, Vladimir, por la oportunidad. Al programa. Muchísimas gracias a Claudio Fermín, gracias a quienes nos han escrito a nuestra etiqueta Fermín a la Una. Y quédese ahora en sintonía de Brújula Internacional con Julio César Pineda. Será hasta mañana. Mañana tenemos como invitado al gobernador del estado Sucre, Luis Acuña. Gracias. Hasta mañana.